les podemos ver, pero el valor de pi está en la Biblia. Y el Señor nos tiene paciencia. Él entiende, Él comprende que nuestra mente es muy pequeña. Por ejemplo, ¿usted no le llama la atención que nosotros tengamos 2 ojos, 2 oídos, 2 narices, 2 fosas nasales, 2 piernas, 2 brazos? ¿Por qué? El número 2 tiene un significado. Pero primero meditemos en el número 1. El número 1 nos habla de principio, de unidad, de origen y de supremacía, de liderazgo. Otra vez, nos habla de supremacía, de origen, de principio, de unidad. El número 1. Dios es uno, tiene la supremacía, Él es el origen de todo, es una unidad, en Él nos movemos, existimos y somos, es una unidad colectiva donde Él nos está absorbiendo en la vida, en el cuerpo de Cristo. Cristo es uno, pero está formado por muchos miembros, dice la palabra, porque en la casa de mi Padre, la cual es Cristo, muchas moradas hay. Él nos está absorbiendo. Padre, oró el Señor Jesús, Padre, que ellos sean uno, todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Es decir, el Padre Eterno siempre ha anhelado tenernos dentro de Él. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros somos una morada dentro de una casa inmensa que es Cristo Jesús. Si nacimos de nuevo. Si nacimos de nuevo. No se va a través de religión. La religión es una farsa. Es un obstáculo. La gente cree que va a ir a través de X o Y religión. Los mormones dicen aquí es, los islámicos dicen aquí es, los católicos dicen aquí es, los testigos de Jehová dicen aquí es, y el Señor Jesús dice no. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Y la deidad de Dios, y debemos llegar a comprender que un Padre eterno, para que sea Padre eterno, necesita tener también un Hijo que también sea eterno. Jesucristo siempre ha existido, siempre, y siempre existirá. Bien, Jesús, hablando de sí mismo, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Jesucristo está formado de muchos miembros. Nosotros somos pámpanos y frutos en ese árbol. Pero también el Señor Jesucristo dijo, y esto es bien importante, yo soy el alfa, yo soy la omega. El alfa y la omega. La primera y la última letra del alfabeto griego. Y el Señor también es el Aleph y el Tav, la primera y la última letra del hebreo y el arameo. Hay 3 lenguas que son usadas en el original de la Biblia: el hebreo, arameo y griego. Y piense esto, y para eso necesitamos nosotros voltear nuestros ojos a Dios y rogarle un milagro, porque Dios es omnipotente, todopoderoso. Una sola letra lo puede significar a Él. El Señor Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Ahora el alfa también es un número. El Señor dice, yo soy el principio y el fin. El número 1 significa principio, origen y unidad colectiva. Y la habla de supremacía, la supremacía del Todopoderoso, el Aleph. Entonces, Jesucristo también es la palabra de Dios. En la Biblia, cada letra de la Biblia
es un número. Y cada número tiene un significado que, si lo entendemos, nosotros podemos ver cosas nuevas y profundas en la palabra. Todo el mundo piensa en el número de la bestia, 666. La palabra dice: el que tenga sabiduría, cuente, calcule, compute, dice el original, compute el número de la bestia. Y el número es 666. O sea, se necesita sabiduría, inteligencia, y lo necesitamos. O sea, nosotros todos necesitamos recibirla de Dios. La verdad no pelea consigo mismo. Lo que es la verdad en la ciencia es verdad en Dios. Lo que es verdad en Dios y siempre es verdad todo en Dios, es verdad en la ciencia también. O sea, la ciencia correcta, la ciencia que está en orden, no pelea con Dios, sino que está de acuerdo con Él. Por eso el libro de Job, yo les puedo mostrar casi 100 cosas diferentes que son científicas, que habla Job, quien vivía en un desierto, y menciona, por ejemplo, el magma, menciona el polo norte, dice: Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada, dice. O sea, hay muchísimas cosas, misterios que están guardados en la palabra de Dios. Pero si hacemos que el uno nos habla de principio, de origen, el Señor nos habla de magnificencia, pero lo suprema. Entonces nosotros podemos ir, por ejemplo, al capítulo 1 de Génesis. Y el capítulo 1, ¿de qué nos habla? Nos habla del origen, del inicio. Pero podemos ir, por ejemplo, a Juan 1.1, y empieza diciendo Juan 1.1: en el 1, pensemos el 1 como origen, unidad colectiva y principio y supremacía. Dice Juan 1.1: en el principio era el verbo, o la palabra, el logos en el griego. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, así con mayúsculas. Algunos han querido quitarle la deidad al Señor y la ponen con D pequeña y dicen un Dios. Eso es falso, es un gran engaño. Solo eso es suficiente para tomar esa Biblia y tirarla a la basura, porque en el hebreo, pensando tanto en el griego y el hebreo, se entiende perfectamente que la palabra era Dios, así con mayúscula, el Todopoderoso. Entonces, nuevamente, en el principio, el número 1, era la palabra, y la palabra era con Dios, eso es unidad, y la palabra era Dios, eso es supremacía. El número 2 nos habla sobre el testimonio. ¿Qué dice Juan 1.2? Hablando de Jesucristo, era o estaba en el principio con Dios. Había un testigo. Era o estaba en el principio con Dios. El número 2 tiene varios significados. Uno tiene que ver con ayuda. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Eva llegó a ser la ayuda de Adán. Dios anhelaba que Adán no estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. El número 2 tiene que ver con compañía, tiene que ver con testimonio, tiene que ver con la imagen como un espejo, pero tiene que ver también con que uno se divide, hay una división, hay un contraste, pero a la vez hay un testimonio y hay una ayuda mutua, hay un complemento. Eva es complementaria de Adán, pero es parte de uno. Eva fue sacada de él. Entonces, el número 2 en la Biblia nos habla de las 2 tablas de piedra del testimonio. Era el testimonio de la ley, de la palabra de Dios. Y nos habla sobre los 2 testigos del libro de Apocalipsis. Se complementan, se ayudan, ¿verdad? Entonces, por eso dice en Juan 1.2: era en el principio con Dios.
Y Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 3 tiene que ver con la deidad misma. Ya lo vimos, la deidad misma. Y también tiene que ver con el testimonio de la deidad. Todo debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Por eso dice Jesucristo en 1.3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Tiene que ver, el número 3 tiene que ver también con el movimiento de Dios, a Dios en actividad, Dios haciendo cosas. ¿Ok? Por ejemplo, los 3 colores básicos, rojo, amarillo y azul, forman los 7, que de ahí se forman todos los del universo. Pero usted no puede por ningún medio hacer un color amarillo, porque es increable, al igual que el azul y que el rojo, son colores increables. Pero con ellos 3 usted los puede mezclar y sacar un infinito número de colores, y siguen la progresión de 1 a 3, después a los 7 del arco iris, que es la señal del pacto, o sea, la luz que se parte. La misma palabra pacto habla sobre a partir del sacrificio y pasar por en medio de ellos. El sacrificio es Cristo, quien es la luz del mundo, y se partió. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces el Señor está en el proceso de enseñarnos, y quiere enseñarnos incluso matemáticamente, porque las matemáticas dan un testimonio de Él. Ahora entonces, la pregunta que veníamos, ¿por qué tenemos 2 ojos? Porque debe haber un testimonio, porque se ayudan mutuamente, porque se complementan. Y 2 oídos, podemos nosotros oír, y los oídos se complementan también, es una ayuda mutua. ¿Okay? La nariz también da un testimonio, uno de lo que oímos, otro de lo que vemos y otro de lo que olemos. Y así. ¿Y por qué 2 piernas? Porque se ayudan mutuamente. Usted no puede caminar con una sola pierna. ¿Y por qué 2 manos? Lo mismo también. O sea, si comprendemos el significado del número, lo podemos ver inmediatamente en la naturaleza y su aplicación.